Bueno, me encanta porque es una previa fuera de agenda, pero muy linda, muy rica. Hola, felicitaciones por la iniciativa. Hermoso. Gracias, ahí también le veo a Ada Massa, bueno, Mercedes Cáceres, que es nuestra secretaria académica del Departamento de Humanas. Yo te voy contando un poco, Dora querida, quienes estamos acá. Bueno, muchos integrantes del gobierno universitario están acá, justamente no solo por el título de la charla, sino porque, bueno, tu presencia, tu figura, genera mucho entusiasmo en todas las edades y en el amplio espectro de las ciencias sociales y humanas. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por estar acá. Este es un evento que organizamos con la Subsecretaría de Posgrado, el Departamento de Humanas y la Subsecretaría de Graduados. Agradezco especialmente a mis compañeros de la Subsecretaría de Posgrado. Ahí la vemos a María Belén Torres, Toledo, perdón. Ella va a ser la encargada de recibir las preguntas para Dora, que las van a formular, por favor, en el chat del Zoom. Y también agradezco profundamente el trabajo de la Subsecretaría de Graduados que nos está asistiendo, ya sea desde la comunicación, el Zoom y también por la transmisión en las redes sociales de este evento. Bueno, y acá vamos a un minutito que admito a otro compañero que se está sumando. Damos la bienvenida a la doctora Dora Barrancos. Bueno, ustedes la conocen, pero yo voy a recordar quién es. Un placer, un honor. Bienvenida nuevamente a nuestra universidad, Dora querida. Ella es socióloga, doctora en historia, es docente titular, investigadora principal del CONICET, fue parte del directorio del CONICET en representación de las ciencias sociales, es feminista, una ferviente militante feminista, y en la actualidad es asesora presidencial ad honorem, como ella muy bien lo aclara. Tiene numerosos libros, publicaciones, ha dado muchísimas conferencias, tiene una trayectoria académica, social y política de gran envergadura, de gran importancia, es fundamental para el pensamiento feminista, su obra, sus libros, y yo solo voy a citar uno de ellos que es el que más me ha conmovido cuando era muy jovencita y estudiaba en la Universidad de Quilmes, que es Mujeres entre la casa y la plaza. Me encanta, se los recomiendo, es fundamental para la formación en la historia de las mujeres. Muchas gracias, Dora, por estar acá en la universidad pública. La universidad que queremos es pública, libre, gratuita y feminista. Y como te contaba recién, hemos terminado la capacitación de Ley Micaela en el gobierno universitario, así que lo cual también nos pone muy felices, muy orgullosas, y bueno, qué mejor que concluir esta capacitación escuchándote. Te doy la palabra, porque el tiempo es, como en la televisión, poco, escaso, y además sabemos que está siempre entre pantalla y pantalla. Estamos del mundo offline al mundo online permanentemente. Gracias, Dora. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Muchísimas gracias al querido rector, a les colegas, les colegues de La Rioja. Un gusto enorme estar hoy amuchados a través de la plataforma, que tiene sus problemas, evidentemente. El trabajo a través de plataformas sábese, es muy cansativo. Sé que en este momento particularmente ustedes todos tienen la experiencia de esa circunstancia de hacer docencia a través de plataformas. Quiero decirles que hay un trabajo muy reciente que apunta acerca de las mayores dificultades que tiene nuestro sistema nervioso. En realidad, para lo que es el trabajo, el teletrabajo, ¿no? El trabajo a través de medios telemáticos, porque es una condición notable de la especie humana, la experiencia en copresencia, ¿no? La copresencia es fundamental, ha sido fundamental en nuestro camino para la complejización que tenemos.
Entonces el trabajo en plataformas comienzo con eso, y sé que particularmente me voy a referir sobre todo a las docentes de los ciclos no universitarios, primarios y secundarios, porque ha habido en este momento, primero, una energía particular para acertarle a la tarea docente, y he venido diciendo que en realidad el aislamiento ha significado que la vida pública, las mujeres, todos las hemos traído a casa, pero en particular para las mujeres que están tan afectadas por el estereotipo a las circunstancias de las 1001 tareas domésticas, en este momento hay una rara conjunción. La vida pública la hemos traído al seno del hogar, y el seno del hogar invade la vida pública. De modo que lo que se ha conseguido probablemente para las mujeres es una rara conciliación entre lo que siempre tensiona, que es la esfera de nuestro desempeño en actividades fuera del hogar, y los desempeños domésticos. ¿Por qué digo esto? Porque es casi histórico en el ensayo feminista justamente dar cuenta de esa tensión. Para los varones esa tensión no existe, porque su mandato es el mandato foráneo, es el mandato público, es el mandato de tener que desempeñar una actividad económica. El mandato de los varones es el mandato patriarcal, es un mandato que efectivamente los exonera de la vida doméstica, pero para las mujeres no hay tal exoneración de la vida doméstica, todavía no hemos llegado a semejante revolución, por lo que en este momento, sobre todo, el teletrabajo ha aumentado la línea de temporalidad de la asistencia requerida por la actividad extradoméstica y la propia actividad doméstica. He comenzado con algo que efectivamente sé que las mujeres pueden entender muy bien, porque en realidad toda la tarea doméstica, la tarea de cuidado, la tarea de higienizar, la tarea de lavar, la tarea de cocinar, son tareas que no, como ustedes saben, no tienen solución de continuidad. Hay que repetirlas. Todos los días se inaugura la misma saga. Si las personas pudiéramos comer un día al año, probablemente la saga de alimentar, etcétera, etcétera, lavar los platos, etcétera, y todo lo que conlleva solamente el ritual gastronómico, tal vez hubiera sido más, ¿cómo diría? Hubiera permitido otro tipo de liberación de energía para las mujeres, pero las tareas del orden doméstico son tareas repetitivas, y son tareas que además, si nos empeñamos, siempre hay un lugar crítico sucio en nuestros hogares. Siempre se revela como un cierto déficit en todo el desempeño, porque efectivamente, insisto en mi noción de que la tarea reproductiva doméstica no tiene solución de continuidad. Pues se puede ir llevando adelante. ¿Qué tiene que ver esto con la universidad? Bueno, tiene que ver muchísimo, porque ahí quiero referirme al tópico para el estado convidada, y esto se articula evidentemente con los propios deseos fundamentales que impone, digamos que se impone la ley Micaela. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver en una reorganización, sobre todo de la vida universitaria, que transcurre desde el siglo XVIII al XIX, momento en que efectivamente las universidades tienen otro perfil, alcanzan completamente otro perfil. A lo largo del siglo XIX hay un desarrollo científico y académico muy importante, emergen nuevas disciplinas científicas, la historia como disciplina científica emerge en el siglo XIX, ahí nomás, a inicios del siglo XIX. La historia anterior era una historia que no remitía canónicamente a las circunstancias que van a ser, que devienen la posibilidad de, ¿cómo diré?, de resolver
los problemas de la historia en una conjunción de racionalidades que van a llevar a problematización y desarrollos de plausibilidad racional. Cuando digo desarrollos de plausibilidad racional, digo que las historias anteriores eran a menudo historias que estaban completamente colonizadas por elementos, ¿cómo decirlos?, no racionales. Por ejemplo, la historia del famoso obispo de Bosset, que era una historia que tenía que ver con cómo Dios había organizado el plano existencial humano, y cómo tenía que ver en todas las circunstancias del tratamiento que el famoso obispo hacía, tenía que ver con una razón que no era una razón religiosa, pero no era una razón instrumental humana. Entonces, una de las disciplinas que emergen en el siglo XIX fue la historia, de la misma manera que el siglo XIX es el siglo de creación de la sociología, y más tarde de la psicología, y más tarde devino una cierta divergencia entre la psicología que se confirmaba y afirmaba en los elementos fisiológicos y puramente neurológicos, para dar lugar a un salto cuántico, bueno, mayor, que fue la teoría de la psiquis y demás, que sobre todo Freud va a desarrollar ahí nomás a inicios del siglo XX. Entonces, ¿qué quiero decir? Que efectivamente ese desarrollo científico extraordinario que va a haber en el del siglo XIX es un desarrollo que va a tener con oficiantes masculinos. Porque en el salto cuántico a la modernidad va a haber una retomada notable de valores, actitudes y estereotipos patriarcales como no los había conocido antes probablemente la evolución de Occidente. Cuando digo así, digo tal vez hago un sobregiro, pero me gustaría decirles que efectivamente ese salto a la modernidad que organiza sobre todo la nueva clase dominante, que es el sector burgués, dueño de los medios de producción. Sus ideaciones, sus significaciones son absolutamente patriarcales. Ahí pudo haber, en el salto, bueno, del antiguo régimen a nuestro régimen de organización de los estados, jurídicamente organizados en torno a la división de los tres poderes, en fin, lo que es el Estado moderno, de convalidación del Estado de ciudadanía, efectivamente hay ahí un pensamiento notable de la condición femenina. La condición femenina pierde estatuto legal, pierde derechos, pierde la significación inclusive que pudo haber tenido en algunos momentos muy particulares, siglo XVII y XVIII, en donde va a haber muchas mujeres al frente de salones literarios, muchas mujeres con un cierto reconocimiento, etc. Es notable que el salto a la modernidad haya significado individuación para los varones y retrocesos en la individuación de las mujeres. Entonces ahí las mujeres en varios siglos anteriores pudieron ir. Hay alguna célebre figura que, por ejemplo, pudo ir a alguna universidad. Me recuerdo el caso de algunas italianas que pudieron concurrir en el siglo XIV, eventualmente, ¿no? La Universidad de Bolonia, que fue una de las primeras universidades del tipo que hoy, con todas las modificaciones habidas, desde luego en el siglo XIX, insisto, las universidades se modifican muchísimo para absorber las nuevas concepciones científicas, pero en fin, a lo largo de los tiempos las mujeres pudieron merodear al menos algunas universidades, y Bolonia tuvo una célebre figura, en fin, y a lo largo de esos siglos se pueden encontrar, por ejemplo, el hecho de que en el siglo XVII, o sea, en los 1600, hubiera en la zona prusiana, en Prusia, una buena cantidad de figuras femeninas que se dedicaban a la astronomía, 16% de, a lo largo de mujeres. Entonces, he aquí que
en fin, el lazo que tiende la modernidad es muy constrictor con relación a las mujeres, que efectivamente en la ideación burguesa, en los presupuestos burgueses, en la mentalidad burguesa, tuvieron que estar significadas por su carácter reproductivo y por la altísima función que debía caracterizarlas, la crianza y el cuidado de la prole. Esto es muy dramático en ese gran cambio de época. De modo que en esa situación las mujeres no fueron, les fue imposibilitado el tránsito a la universidad. Las organizaciones en general, tanto de las nuevas disciplinas, de los conocimientos y demás, exoneraban a las mujeres de la universidad. Las mujeres pudieron ingresar a la universidad solo en la última fase del siglo XIX. Debo decir que en algunos lugares, por ejemplo, en la costa este norteamericana, algunas mujeres pudieron ingresar a algunos colleges que se armaron, y hay en esto una cierta tradición. Capilarmente se podía ingresar a algunos lugares, pero en el mundo entero las mujeres fueron proscritas de esa condición de posibilidad, y además argumentativamente, esto es lo más terrible, argumentativamente la ciencia que va avanzando corona el principio patriarcal, que va insinuando y luego va estableciendo una línea de opinión fuerte en el sentido de que las mujeres eran una segunda inteligencia. Las mujeres cercanas a la naturaleza, un manojo de naturaleza, había como una circunstancia ligada a las mujeres. Las mujeres estábamos cerca de lo natural. Nuestro imperativo era la naturaleza, mientras que los varones transitaban el mundo de la cultura. Era una naturaleza que se podía modificar fuertemente. La naturaleza femenina estaba absolutamente consagrada, digo, a esta tarea reproductiva, pero sobre todo a ese no valor y a ese sustantivo desempeño menor imaginado para las mujeres, que derivaba de su escasa inteligencia, de su limitada inteligencia. Y eso se aseguraba todavía ya en la segunda mitad del siglo XIX. Voy a recordar a un señor que se llamaba Le Bon, sociólogo él, bastante importante. Le Bon, en Francia, aseguraba hacia 1870 y poco, esto es no a inicio del siglo XIX, que las mujeres tenían una tan limitada inteligencia que probablemente fuera menor a la de los primates superiores tipo orangutanes y demás. Le Bon decía, muy suelto de cuerpo, que efectivamente él conocía mucha parisina que era tan estrecha de inteligencia que probablemente uno de estas especies, primate superior, alcanzaría mayor desarrollo de la inteligencia. Ahí hay un dato crucial que no puede olvidarse, y es la emergencia de una teoría poderosa, extraordinaria, probablemente la teoría más importante, la más importante que haya aparecido, y la más estremecedora, y la más, yo diría, la que más proyección tuvo, que es la teoría de la evolución de las especies. La teoría evolutiva de Darwin y Wallace, ¿no? Entonces, ustedes saben que Darwin hizo una contribución fundamental al describir y al observar cómo las especies, ¿no?, habían ido mutando, no en orden a que eran mejores, sino en orden a su posibilidad casi errática de haber podido sobrevivir y haber encontrado en esa fortaleza en los elementos que habían hecho sobrevivir. Darwin no dijo nunca que habían triunfado los mejores. Eso fue inclusive un cálculo que luego efectivamente tuvieron algunos seguidores de Darwin, muy empeñados también en describir que Darwin había señalado que no todas las partes de la especie humana habían conseguido ese desarrollo, y esto quienes más decididamente socavaron
un aspecto central de Darwin, que era que no había habido determinismo en los actos evolutivos complejísimos que tenían las especies, pero sin embargo, ustedes saben que algunos que tomaron las tesis de Darwin explicaron el racismo, la idea de que había razas que habían quedado atrás en la evolución. Una raza notable eran las propias mujeres, que habían quedado, que estaban en un retardo respecto de la evolución. Fíjense ustedes qué consagración insidiosa de una teoría tan pródiga en la cuestión de los cambios y transformaciones de las especies, pero que se transformó, por obra y gracia de algunos ensayistas, en episodios graves obviamente, de autorización racista, inclusive de algunos elementos de la ciencia. He dicho que Le Bon decía que las mujeres estaban en un retardo evolutivo, y que en tanto no era el único que pensaba. Y voy a situar otra figura importante, en este caso de la Academia Norteamericana. Había una figura que se llamaba Clark, que era muy importante, él era médico, pero estaba muy había incorporado nocionalmente sus aficiones en términos de pedagogía, y daba impresiones, aseguraba cuestiones respecto de los trazados pedagógicos y demás. Y el doctor Clark afirmaba, casi en la misma época que Le Bon, que era absolutamente no recomendable que las mujeres hicieran entrenamientos en la universidad en aquellas materias abstractas, matemáticas, física, no era para las mujeres. Las mujeres no tenían constitución para el soporte de semejantes disciplinas. ¿Saben por qué? Porque el soporte de determinadas disciplinas por parte de las mujeres, además, sería un grave problema para la humanidad, porque esto implicaría que hubiera una limitación en la fertilidad de las mujeres, porque tanta noción abstracta significaba un peligro para las mujeres, porque el útero podía estallar. Eso se decía, se imaginan ustedes, casi a fines del siglo XIX. Los ovarios iban a estallar, decía más bien Clark, una cosa así. En fin, algo que yo les puedo asegurar que no es tan añeja, tiene poco más de siglo y medio, ¿no? Es decir, no llega al siglo y medio, esa constelación de ideas absolutamente insidiosas, por lo cual las mujeres tuvieron muchísimas obstrucciones para el ingreso a las universidades. Muchas familias, sin embargo, digo muchas en el mundo, pudieron habilitar a sus hijas en términos de un área que fue muy propicia para la educación, para la alfabetización y para alguna instrucción más, fue el área prusiana. Prusia tuvo, voy a recordar que la reforma luterana se hizo, el epicentro de la reforma luterana es el área prusiana. Y el hecho de que Lutero impartiera un principio fundamental respecto de la necesaria interpretación personal acerca de las escrituras, de las Sagradas Escrituras, no podía haber intermediarios entre las Sagradas Escrituras y las criaturas humanas, y por lo tanto esa interpretación de los textos bíblicos supuso que las mujeres debieron ser entrenadas para leer, ¿está claro? Por eso el área prusiana fue un área de enorme ventaja para la lectoescritura femenina en los años, 1600, 1700, hay quien diga que luego eso se limitó bastante, digo, fuentes muy importantes, que han anunciado la historia de las mujeres de Duby-Perrot. Hay un texto muy bueno que señala que aún en Prusia el cometido para la educación de las mujeres tuvo un cierto tope exactamente en lo que va del siglo XVIII al siglo XIX y demás.
En fin, las mujeres tuvieron que ingresar capilarmente a las universidades. Y ustedes pueden adivinar que las mujeres fueron localizadas sobre todo en algunas disciplinas, en algunas profesiones que efectivamente estuvieron más cerca de aquello que se suponía era su inexorable condición de, en fin, de mayor precariedad y sobre todo en su condición de maternaje y cuidadoras. Entonces, en todos los países del mundo se vivió, ahí está Noelia, que es médica, y se vivió la notable circunstancia de que en general, en el mundo entero, desde Rusia, pasando por otros países de la cuenca más oriental europea, hasta los países más occidentales de Europa, incluidos nuestros países de América Latina y demás, las egresadas primeras que tuvieron las universidades son egresadas en general de las áreas médicas, y de las áreas, en fin, médicas o de oficios que tienen que ver con cuidados. Entonces, las primeras egresadas en el mundo, no puede sorprender, más cerca de esta idea prevalente de que son ideales para el cuidado, pudieron ser médicas, con oportunidades muy obturadas. Si se analiza, por ejemplo, lo que le pasa a nuestra primera egresada mujer médica, Cecilia Grierson, que egresa en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, ¿no? En los años 90, del siglo XIX, nunca pudo consagrar meritocracia suficiente o que se le concediera el reconocimiento de la meritocracia para el desempeño en alguna función importante hospitalar. Hubo un concurso al que ella se presentó y le fue obturado, obviamente ese concurso no se dijo de viva voz lo que había ocurrido, pero como era mujer, no pudo obtener ese concurso. En fin, es una historia que sé que lamentablemente se repite hasta en épocas muy recientes, no con relación a medicina, porque medicina hoy día es una actividad de notable feminización. Me imagino que por ahí también, pero acá en casi todas, el cálculo que tenemos más reciente, en todas las facultades de medicina del país, la tasa de participación de las mujeres es en buena medida mayor que el de los varones. Y, en fin, pero sin embargo, y ahí quiero volver a ligar, porque no quiero apartarme de esta circunstancia tan tenebrosa para las mujeres en el siglo XIX, voy a decir dos cosas más. Las mujeres eran relativas incapaces, según los códigos civiles, por lo tanto, la autorización para ir a estudiar, en todo caso, debía darla al marido, porque eso es lo que decía el Código Civil. Y el Código Civil de nuestro país es un código que se va a poner en funcionamiento, se sanciona en 1869, se pone en funcionamiento efectivo en 1871, y solo pudo ser removido gracias a las agencias feministas, a la lucha de nuestras primeras feministas, pudo ser removido en 1926. 1926, primera modificación del Código Civil, ya las mujeres no tuvieron que pedirle permiso al marido para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir a los tribunales. Pero es de 1926 la primera reforma. Entonces, ustedes se imaginan, las mujeres casadas dependían absolutamente de la voluntad del marido. Si el marido no quería, no podían ni trabajar ni desempeñarse en ningún oficio y ni estudiar. Entonces, quiero decirles algo más. De todos modos, hubo mujeres, siempre habrá mujeres que consiguieron dar saltos muy importantes, ¿no? Y me voy a venir un poco más acá. Las restricciones a las mujeres se fueron abriendo, como he dicho, lentamente. Pero siempre recordaremos que el gran sistema Oxford-Cambridge
solo se abrió a las mujeres en la década de 1860, en la parte final de la década, y que aún así hubo enormes dificultades, enormes dificultades. Estos sistemas no daban la certificación completa de titulación. Solo los títulos completos, los degree completos, en igualdad con los varones, estas dos universidades los dieron así automáticamente, digo, a todas las que egresaban, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Era absolutamente capilar el otorgamiento del degree completo y sobre todo del posgrado completo. Y ahí voy a recordar las vicisitudes de algunas mujeres, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, como estamos en el área de, voy a recordar a dos mujeres, una del área notable de las humanidades, y otra del área de la cristalografía, perdón, muy importante, una figura destacadísima. La primera que voy a recordar y sus dificultades, en fin, para hacer inclusive doctorarse tempranamente, fue Eileen Power. Para quienes hacen historia, voy a recordarles, en fin, para quienes les gustan las humanidades en general, Eileen Power fue una egresada del sistema de Cambridge, y fue, perdón, de Oxford, y fue muy importante su contribución a los estudios medievales, enorme contribución. No obstante, ella murió muy joven, sí pudo conseguir un cargo alto, un reconocimiento alto en la London University, notable, llegó, pero luego que efectivamente, en fin, nunca consiguió el reconocimiento como gran medievalista que tuvieron los compañeros o los colegas varones. Si cuando en general se repasa la gran contribución a la historia medieval que ha habido, sobre todo entre los años 1920, 1940, con figuras de enorme fuste, etcétera, etcétera, es notable la no consideración que todavía ahora se ha mejorado mucho, Eileen Power. Pero ella tiene un libro precioso, que es en todo caso un gran libro que se llama Gente de la Edad Media. Ese libro de Eileen Power es una contribución importantísima para ver cómo era la vida en el periodo medieval. Y Eileen Power tuvo la maravillosa, digamos, atribución de un sentido vigoroso en la renovación historiográfica, porque puso también muchas mujeres en su historia, en esa gente de la Edad Media. Puso varones y mujeres. Entonces no había estudios feministas en la academia, ni había lo que podíamos llamar nocionalmente historia de las relaciones de género. En cambio, pero Eileen Power tenía una conducta muy inteligente y era una gran historiadora, e hizo con ese texto, sobre todo Gente de la Edad Media, que está traducido al español, es hermoso texto, es una de las primeras veces en que se ve claramente la paridad relacional, en el sentido de que hay tanta historia con mujeres como con varones, y además es una de las historias en las que nos trae por primera vez la observación, una de las primeras veces que se analiza con rigor historiográfico una historia en un convento, en donde se entiende muy bien cómo la vida conventual, sobre todo en los conventos masculinos y femeninos fueron igualmente unidades económicas, y en este caso es notable ese texto de Power revisitando un convento y analizando con enorme rigor las conductas los desempeños, las conductas, las expectativas que hay en un convento femenino. Eso es Eileen Power, digo, no fue reconocida como una gran medievalista, y hoy creo que es una de las que puede, con enorme mérito, estar entre los primeros nombres de la reconfiguración de una historia medieval digamos, en el área occidental.
La segunda figura a la que me quiero referir es una figura, digo, de la cristalografía, egresada de Cambridge, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin hizo sus estudios nació en 1920 y egresó de 1958 de Cambridge como biofísica, y fue notable lo que ella consiguió. Ella se fue a estudiar con Pauwels, primero se doctoró, fue a estudiar con Pauwels en Francia, vuelve, y ustedes deben saber que ella fue en realidad la descubridora de la doble hélice del ADN, esa famosa fotografía 51 que se puede encontrar en internet, en la que ve la difracción de los rayos X del ADN. Pero lo notable fue que mientras estaba trabajando, ella, que tenía una alta exposición a los rayos X en su obsesividad de trabajo, luego adquiere cáncer y muere muy joven. Rosalind en realidad tenía como colegas cercanos a Watson y Crick, y efectivamente ellos avanzaron sobre los trabajos que había hecho Rosalind, y por supuesto consiguen obtener el premio Nobel en 1962, sin que hubiera una nota de reconocimiento al trabajo precursor de Rosalind Franklin. Bueno, se dice que uno de ellos justamente capta la famosa fotografía, la lleva, etcétera, y con eso avanzan mucho más, y efectivamente Rosalind murió de cáncer muy, muy joven, y hay hoy día sí una buena historia, hay buenas historias que recuperan esta figura. He puesto las adversidades que tiene una mujer que se desempeña en una disciplina propia de las humanidades, como es la historia, y he puesto a una mujer que desempeña en el otro grupo de ciencias, en la biofísica y demás, como bastante ejemplares acerca de los padecimientos para el reconocimiento. Desde luego, sí, podríamos decir que hay una figura que fue muy consagrada, Madame Marie Curie, ¿no?, que tuvo 2 veces el premio Nobel. No fue la única no fue la única persona en que 2 veces recibió el premio Nobel, pero ella recibió 2 veces por química y por física, y su hija Irene también recibió el premio Nobel. Pero justamente son como ejemplares que muestran la enorme disparidad respecto del reconocimiento de las mujeres en la academia. Bueno, finalmente decirles que hemos andado un largo camino. Las universidades efectivamente cambiaron, sobre todo de los años 60 para acá, con la incorporación masiva de mujeres, masiva no solamente en América Latina, en todo el mundo se vio una incorporación masiva de mujeres. De hecho, pero fue lento la posibilidad de hacer una biografía académica en la universidad. Hoy día, si se analizan las circunstancias, estamos desde luego con cuadros muy transformados. Feminización de carreras, he dicho medicina, pero también de carreras como por ejemplo en humanidades la carrera de historia, volviendo a la situación, o filosofía, pero filosofía, por ejemplo, fue una de las disciplinas consternadoramente menos, es un área de no reconocimiento de las mujeres. Es enorme la dificultad. A veces podemos asociar mal la idea de que las mujeres tuvieron mayores problemas, vivieron mayores adversidades, vivieron mayores segregaciones en el grupo de las mal llamadas ciencias duras, ¿no? O ciencias naturales y, en fin, y ciencias, para mi gusto, obviamente con mucha dificultad se puede sostener
el rótulo de ciencias exactas. No hay ninguna ciencia exacta hoy día. Ninguna ciencia puede tener exactitud. Pero bueno, ustedes saben que ese es un rótulo muy del siglo XIX que se mantiene. En fin, para las dos grandes composiciones de ciencias, en todo caso, que tienen muchos puntos en común, no fuera más que el punto de comunidad que tienen todas las ciencias, es haber expulsado a las mujeres, y haberlas habilitado muy lentamente al reconocimiento. Ese es un punto de enorme comunidad. Y otra perspectiva que me gustaría decirles es que efectivamente en esto de que quién expulsaba más a las mujeres, las ciencias físicas, las físico-naturales o las ciencias humanas, y yo diría, mire, si hay alguien que se lleva las palmas respecto de la exoneración de mujeres, es la filosofía. Y es la filosofía. La filosofía le ha costado muchísimo el reconocimiento de las mujeres. Y si les pregunto a ustedes, ¿cuántas mujeres filósofas pueden reconocer hoy día? Les puedo asegurar que así les sobran varios dedos de una mano. ¿No hay mujeres filósofas? No. Hay muchas filósofas no reconocidas. Esto es lo que ocurre. En fin, para ir cerrando, es que las universidades en sus cambios notables, sobre todo en las últimas 2 décadas, evidentemente las mujeres pueden transitar, ya hablé de 2 posiciones feminizadas, la filosofía hoy, en contraste, está altamente feminizada, la medicina está altamente feminizada, pero en fin, sigue habiendo consternadoras diferencias. En las ingenierías todavía es muy difícil el tránsito de las mujeres. En algunos lugares, por ejemplo, sí hay una cierta aptitud de amigabilidad para el ingreso de las mujeres, en algunas ingenierías electrónicas, por ahí. En el área de informática también es muy difícil la posición de las mujeres. Me refiero a las carreras de grado. Entonces, probablemente una de las que más exhibe la circunstancia de exoneración de las mujeres o de baja amigabilidad sea todavía ingeniería civil. Ingeniería civil es un área de limitadísima participación por parte de las mujeres. Las mujeres en realidad ingresaron también fuertemente en la consideración epistemológica y en el ensayo feminista desarrollado, sobre todo desde los años, inicio de los 90 hasta acá. Se han prodigado los estudios referidos a las mujeres, estudios referidos a las relaciones de géneros, estudios referidos a las sexualidades disidentes, que han crecido notablemente. En todas las universidades hay programas, a veces hay centros, a veces hay institutos de investigación. La oportunidad del concepto de género ha sido bastante significativo como abre puertas, porque es difícil imaginar cómo hubieran recibido nuestros colegas varones aquella cosa de estudios feministas en la universidad. Estudios feministas hubiera puesto la piel de gallina a más de un colega varón. No digo que solo a un colega varón, tal vez hubiera sido muy, muy extraño hasta para algunas colegas mujeres. Debemos pensar que las resistencias a estos cambios fundamentales no provienen solo de los cuerpos masculinos, que están obviamente muy agobiados por los patrocinios patriarcales. Hay un cierto agobio. A mí me gustaría decirles a los varones que están probablemente, que estamos ahora online, y que efectivamente hay que pensar, a mí me gusta decir esto últimamente porque todo el mundo entiende de qué hablamos. Hay que pensar que el patriarcado ha sido también un acogotamiento para los propios varones. Les impuso ritmos, expectativas, funciones, trabajos, cargas para los varones. En verdad, y les ha prohibido seguramente otras fórmulas, ahora obviamente en franca deconstrucción, pero por mucho tiempo les prohibió otras fórmulas masculinas. En suma, yo creo que, y lo digo con toda la responsabilidad,
de esta representación que me parece que dice bien respecto a lo que quiero decir. En verdad, inventaron Frankenstein. El patriarcado es como Frankenstein. Por lo tanto, es hora de que haya una deposición, hay que enfrentar a Frankenstein. Y en la medida que debemos pensar que deben ser franqueadas todas las puertas de todos los lugares del conocimiento, de todas las condiciones de actividad académica para las mujeres. No hay ninguna en la que no puedan participar las mujeres. No hay ninguna en la que no puedan las mujeres exhibir las posibilidades notables de su desarrollo intelectual. No hay ninguna actividad que esté reservada solo para los varones. En suma, esta es la obligación que tiene la universidad si quiere de veras aplicar la ley Micaela. La ley Micaela quiere decir que hay que desasistir a las universidades de esos aspectos estereotipados que, en fin, desarraigan la posibilidad de vidas dignas de ser vividas a propósito de establecer los confines propios de mujeres y los confines propios de varones. Este es el mandato que tiene la universidad. Yo estoy segura que dentro de 20 años, quien estuviera en contacto con ustedes seguramente va a haber revisada de modo muy profundo esta situación tan precaria todavía, en que seguimos hablando de actividades propias de las mujeres y actividades propias de los varones. Queda muy claro que no hay ninguna actividad en la que las mujeres en la vida académica, en la construcción del conocimiento y en su desempeño no puedan actuar. En fin, ese es mi recado para las universidades y para esa querida universidad en particular, respecto de hasta cómo vamos a aplicarnos con la ley Micaela. Bueno, muchísimas gracias, Dora. Excelente, genial. Muchísimas gracias por permitirnos reflexionar sobre universidad, política y feminismos. Te quiero comentar, Dora, que también nos está acompañando la jueza de géneros de nuestra provincia, la doctora Magdalena Ascurra, y también nos siguen por nuestras redes sociales muchas compañeras del interior de la provincia de Tama, de Chañar. Bueno, también están compañeras de la rama femenina del Partido Justicialista, muchísimas docentes y docentes, también compañeros varones que nos están acompañando y que nos están gratamente escuchando. Vamos a pasar rápidamente las preguntas porque a las, sí, ¿cómo no? A las 19 horas Dora nos tiene que... tiene que irse a otras reuniones porque tiene muchísimas participaciones todos los días, de 6 a 7 participaciones en redes sociales. Agradecemos que hayan elegido también el Zoom que ha preparado la Universidad Nacional de La Rioja para acompañarnos. Bueno, Belén, por favor, si nos podés leer la pregunta. Buenas tardes Dora. Hola, Belén. Bueno, nos llegaban algunas preguntas, le voy a compartir una de ellas. Teniendo en cuenta también su experiencia en CONICET, consultaban cómo piensa usted que las universidades van a tener que liderar el proceso de recuperación de soberanía científica. Fundamental. Es un desafío, es un desafío. Las universidades tienen que consagrarse a unas lógicas de actividad que estén entrañadas con las necesidades sociales de las mayorías, ¿no? Y las necesidades sociales de las mayorías tienen que producir actos de inteligencia, actos de producción de conocimiento, actos concatenados de esa producción de conocimiento que efectivamente sirvan, que aumenten su capacidad de empleo, y que aumenten también su dignidad. Esto es lo que necesitamos. Las universidades deben estar, obviamente, con los faroles puestos en esa condición ¿cómo diré?, de adhesión fundamental a lo que significan los cambios tecnológicos para apoyar
las actividades económicas que sean, en fin, que otorguen mejor posibilidad de trabajo, y cuando digo que lo otorguen mejor, que otorguen mejores posibilidades de trabajo, que signifiquen desarrollos estratégicos con empleo para una población, también deben significar circunstancias muy desapegadas de lo que podrían ser toxicidades, problemas medioambientales. Todo eso debe ser hecho por la propia universidad. El desarrollo tiene que ser lo más limpio que se pueda, para que no contaminemos y no extingamos nuestro hábitat, ¿eh? No es posible tener, y eso es una función fundamental de la universidad pública, ¿eh? Cómo promueve, cómo el conocimiento se articula con unos dispositivos de mejoría y de adecuación del contexto, asistiendo a las políticas públicas, y al mismo tiempo advirtiendo sobre estrategias de desarrollo que estén más alejadas de las posibilidades de inundación del medio ambiente. Miren lo que nos ha pasado con el COVID, y dará lecciones muy, muy altas, ¿no? Fabián, un abrazo grande. ¿Otra pregunta más? Muchas gracias, sí. Pasamos con la pregunta de Natalia Pizarro. Ella, bueno, hace un comentario, dice, hay quienes sostienen que los términos feminismo y peronismo son contradictorios, debido a la definición tradicional de peronismo, que pone el eje en el hombre. Pero tal como lo ha sostenido la vicepresidenta Cristina Fernández durante la sesión del Senado de la Nación, en la que se debatió la interrupción voluntaria del embarazo. El peronismo es o debe ser nacional, popular, democrático y feminista. Además de que con el peronismo se ha reconocido y garantizado muchos derechos para las mujeres y disidentes. Entonces ella pregunta si es necesaria una actualización doctrinaria del peronismo acorde a lo que el tiempo de hoy nos exige, para que dé cuenta de lo que en la práctica, de que en la práctica no hay tal contradicción. Sí, es necesaria, y esa doctrina se va haciendo obviamente diferente a medida que vamos transitando las nuevas etapas. ¿Por qué digo que es necesaria? Porque efectivamente hay además en el peronismo una tradición inexorable, extraordinaria, que es la tradición de Evita y la propia Cristina. ¿En qué sentido lo digo? Porque Evita no era feminista, obviamente, en el folletín del feminismo de la época, pero era una feminista pragmática, ¿no? En sus situaciones extraordinarias. Primero, porque le dio a la política una dosis de feminización notable. Y esto no se puede distinguir, ¿eh? Es decir, Evita significa en los hitos del peronismo una cuota enorme de feminización del poder. Está ahí, ¿eh? Está dicha por la propia figura de Evita es regente, rectora en la cuota fundamental de poder que tienen que tener las mujeres. Esto es así. Y lo que ha significado en la larga marcha con tantos azares, hay que pensar en las mujeres de la resistencia peronista, hay que pensar en las mujeres desaparecidas durante el terrorismo de Estado, en las que fueron perseguidas, en fin, todo eso hay que pensarlo dentro de lo que presumimos como una historia que debe efectivamente permitir la actualización. Y Cristina, que es por segunda vez una remoción de escombros dentro del patriarcado de la fuerza, una enorme remoción de escombros. Entonces, cuando nos preguntan, siempre decimos lo siguiente, no, hay mucha más amigabilidad, finalmente, con la condición femenina que debe tener una instancia de poder, que debe tener una instancia de potencia dentro de la fuerza, es efectivamente la canónica tradición del propio peronismo. En su tradición hay que encontrar las vertientes para la actualización. Y por eso hoy, efectivamente, no se puede sino adherir a el peronismo nacional, popular, democrático y feminista.
Bueno, muchísimas gracias, Dora. Siendo las 19 en punto, vamos a dar por concluida por nosotros te tenemos acá toda la tarde, pero sabemos que tenés mucha agenda, muchos compromisos con un montón de organizaciones, con un montón de instituciones, porque sos una ferviente militante feminista y sobre todo una gran entusiasta de las ciencias sociales y humanas, y eso a nosotras también que estudiamos, que vamos por ese camino, la verdad que nos alienta siempre a seguir, a continuar, porque también son ciencias muy vilipendiadas en el ámbito de la academia. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias a las estudiantes, los estudiantes que nos siguieron en la transmisión. También quiero agradecer a María Luisa Palazzi, que ella es la secretaria académica de la UTN, que también se hizo presente acá para escucharte, Dora, en la charla Universidad, Política y Feminismos. Agradecemos muchísimo a todos la participación y gracias porque nos permitiste tomarnos un tiempo para pensar estos temas y también la oportunidad para poder decirlo, que eso es muy interesante. Gracias también al rector porque nos estuvo acompañando. Y bueno, un abrazo, un beso enorme, muy sororo, feminista, Dora, y te dejo para que hagas el cierre y nos brindes tus palabras en estos tiempos raros y excepcionales. Gracias. Bueno, yo agradezco profundamente, tengo mucha adhesión al significado recuperado que tiene la Universidad Argentina en este ciclo, ¿no? Y estoy segura de que la universidad pública es un lugar que dignifica absolutamente y estamos en las antípodas de algún pensamiento que es escabroso en materia de lo que sería relegar, negligenciar u omitir el derecho a la educación universitaria de nuestros sectores populares. Todo lo contrario, yo creo que la universidad pública es la promesa, debe seguir siendo la promesa de democratización del conocimiento y obviamente debe seguir siendo la promesa de fijar aún, ampliar la soberanía de nuestro país. Y agradecerles muchísimo a Leila y a todo el equipo de gente que ha hecho posible esto, desde luego a Fabiano un abrazo enorme, y decirles que efectivamente estamos con el mismo entusiasmo de cuando éramos jóvenes y pensábamos lo que sigo pensando hoy, que debemos transformar nuestras realidades. Y hoy, más que nunca, esas transformaciones han sido la promesa de esta gestión que significa un cambio de época y deben significar justicia social y justicia de géneros. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Dora. Maravillosa, gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar, gracias a mi compañera Belén por estar ahí, y a todos los chicos, a Gustavo que nos ha hecho toda la asistencia técnica, la transmisión impecable, a todo el equipo de la Subsecretaría de Graduados, a las compañeras de graduados, a nuestras graduadas también que nos han hecho todo el aguante con esta hermosa charla. Muchas gracias María Luisa de UTN. Bueno, gracias a todos por participar y esperamos pronto estar nuevamente en un encuentro para seguir pensando la universidad, la política y los feminismos. Gracias Beba, Mercedes, Ada, Roxana, María Luisa, muchísimas gracias, Liliana, gracias Adriana, muchas gracias Bernardo, ahí por Eli, ahí que lo veo con Fernando, que también están, gracias, gracias Leila, muchas gracias por estar, Noelia, chao Fabián, nos vemos en otro Zoom.